El David de Miguel Ángel es una escultura de mármol blanco de 5.17 metros de altura y 5.572 kilogramos de masa, realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504, por encargo de la Ópera del Duomo de la Catedral de Santa María de Fiore de Florencia. La escultura representa al rey David bíblico, en el momento previo a enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocadores dirigentes, los Medici, y a la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los estados pontificios. Urbanidades, historias DRK Radio. El David de Miguel Ángel. Al bloque de mármol de Carraca, que acabaría siendo el David, los canteros lo llamaban el Gigante. Medía más de 5 metros de alto y varios escultores habían intentado sacar algo de él sin éxito. Agustino Di Duccio incluso dejó en el bloque un terrible agujero, quedando la pieza prácticamente inutilizada. Pero en 1501, Miguel Ángel decide ponerse a ello. Recordemos que tenía 26 años. Se pasó mucho tiempo mirando el bloque que estaba en el patio en el departamento de obras de la catedral, comido por la maleza. Dio vueltas a su alrededor durante meses. Así, sin tocarlo, Miguel Ángel ya estaba esculpiendo. Ho visto un angelo nel marmo el scolpito fino a liberarlo. Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad, dijo. Miguel Ángel ya hablaba en sus escritos de la relación íntima que establece con el mármol desde la cantera, y definía su trabajo como simplemente liberar o hacer salir la forma que ya estaba ahí. 4 años se pasó Miguel Ángel esculpiendo la obra. A las pocas semanas de comenzar, el escultor pidió que se levantaran 4 muros alrededor del bloque para poder protegerlo de los curiosos. Y claro, la expectación era máxima. Poco se sabe cómo fue naciendo la escultura. Miguel Ángel era un tipo que apreciaba el secretismo en el trabajo. No le gustaba nada que le observaran mientras trabajaba. Quizás por los curiosos y los críticos, o quizá porque quería mantener en secreto su método de tallar. El caso es que al fin, cuando se mostró la pieza, se derribaron los muros como en un gran espectáculo y la gente quedó estupefacta. Todo el mundo vio al fin el David, una colosal escultura que sobrepasaba los 5 metros y parecía más bien el Goliat. Lo que en principio era una escultura religiosa tomó inmediatamente connotaciones políticas. Los Médicis habían sido expulsados de Florencia y la ciudad se había transformado en una república, por lo que el David fue visto como un símbolo de libertad, una obra de arte que recordaría a los gobernantes que deberían proteger a Florencia de la injusticia, como lo había hecho el rey David. Por supuesto hubo críticos, sobre todo por la desnudez del joven, pero eran otros tiempos. Hace 500 años había una cierta libertad artística que incluso permitía el desnudo en el arte religioso. Miguel Ángel no quiso vestir a su David porque para él la desnudez simboliza al hombre en armonía con la naturaleza. Así vemos un desnudo explícito sin hojas de parra ni pixelados. David exhibe su pene pequeño, pues la proporción del cuerpo así lo necesitaba. Además, ese tamaño era el ideal de la armonía y simbolizaba la virtud, la superioridad espiritual, la belleza del héroe. En ese sentido, llama la atención que David, rey de los judíos, no está circuncidado. Muchos dicen que esa es la prueba de la visión que tenía el arte renacentista del ser humano, menos ligado a la religión y más a los valores de la belleza. Pero en general todos quedaron extasiados con semejante obra de arte. El David de Miguel Ángel es desde entonces el ideal de belleza masculina. Un hombre musculoso en tensión y preparado para el combate. Su cuerpo está girando con un ligero contraposto. Su cabeza mira hacia la izquierda, hacia Roma, con los ojos fijos en su objetivo, con el ceño fruncido. Es increíble que con un cincel Miguel Ángel consiguiera semejante delicadeza. Ni siquiera hizo modelos de yesos previos a la escala real, como hacían otros artistas de la época. Escultóricamente, el David fue una obra creada para ser contemplada desde distintos puntos de vista, al contrario de la manera medieval, que diseñaba las esculturas para ser vistas exclusivamente de frente. Destaca el detallismo en los músculos, las venas, las uñas. Solo le falta respirar. Es un paso adelante de su anterior obra, el Moisés, de tal realismo que cuenta la leyenda que al acabarlo, el artista golpeó la rodilla derecha de la estatua y le dijo: «¿Por qué no me hablas?».
sintiendo que la única cosa que le faltaba por extraer del mármol era la propia vida. En esta escultura, un musculoso David se representa erguido justo antes del combate. Apoya su mano izquierda sobre el hombro y en ella porta el saco de su honda. Desde allí, una suerte de arnés ciñe su espalda hasta la mano derecha, junto al muslo. Esta mano oculta lo que podría ser un fustíbalo, es decir, una honda de fuste, de un uso común entre los romanos. La escultura es una escultura exenta o de bulto redondo, lo que quiere decir que ha sido concebida para apreciarse por todos lados. El David yace en un perfecto contraposto. Se le llama contraposto a la posición de estar de pie con una pierna soportando el peso total del cuerpo, mientras que la otra pierna está relajada. Esta postura clásica hace que la cadera y los hombros de la figura descansen en ángulos opuestos, y hace que el torso haga una pequeña curva en forma de S. La posición del contraposto de David ayuda al equilibrio de la pieza. La tensión de la pierna derecha y el brazo izquierdo forman una contrabalanza con los músculos relajados del brazo y de la pierna derecha. La dicotomía entre la tensión y el relajado del cuerpo surge como un apoyo al conflicto emocional entre el descanso y la acción intrínseca de la alerta, o sea, al estar preparado para cualquier acción. David se puede resumir como una acción en reposo. La tensión muscular y emocional son perfectas para que Miguel Ángel muestre su conocimiento perfecto del cuerpo masculino y su capacidad de equilibrar lo físico y lo emocional en una sola figura. La cara de David tiene una mirada desafiante, impregnada de fuerza donde se manifiesta la conciencia del poder, en el sentido más amplio de la palabra. Es capaz de intuir al enemigo, mostrando plena confianza, una virtud muy apreciada para el hombre renacentista. Miguel Ángel usó técnicas inusuales de proporciones. A primera vista parece una estatua de proporciones perfectas, pero en realidad la mano derecha y la cabeza junto al cuello son expresivamente mayores. La mano derecha se sostiene por el brazo derecho relajado. Es una mano perfectamente esculpida, delicada y armoniosa, pero si se mide con respecto al cuerpo se nota su desproporción. La desproporción de la gran cabeza junto al grueso cuello en tensión de David son más de la mitad del tamaño que el pecho torso de la escultura, pero no parece obvio a primera vista. Se dice que Miguel Ángel esculpió intencionalmente estas desproporciones por dos razones. La primera, por el efecto visual desde abajo. La segunda, para subrayar la manera de ganar una gran batalla con concentración e inteligencia, representada por la cabeza, y con ponderación en la acción, representada por la mano. El David es una escultura hecha de un solo bloque de mármol blanco, extraído de las montañas de Carrara, famosa por la gran calidad de su mármol. El bloque de mármol sufrió intervenciones de 3 artistas diferentes a lo largo de varios años. Esto provocó en el bloque fracturas y perforaciones. En 1501, 25 años después de la última intervención, las autoridades de la ópera del Duomo encargan a Miguel Ángel el trabajo monumental de un David para la Catedral de Florencia. El tema de David había sido un tema explorado ya por grandes artistas como Verrocchio, Ghiberti y Donatello, pero la composición era siempre un David después de la batalla triunfante. La genialidad de Miguel Ángel reside en la creación de su David sin la acción, pero con la inminencia de tal, es decir, con la inteligencia humana por sobre la fuerza física bruta. El escultor escoge este instante previo a la lucha, allí donde tiene lugar la mayor concentración mental, lo que implica que hay reposo pero también tensión. La juventud se equilibra con la inteligencia humana y la sabiduría divina. Cuando la escultura del David fue revelada en 1504 frente a los miembros de la sacristía que tenían hecho el encargo, provocó tal asombro que la consideraron demasiado perfecta para continuar con la idea original de ponerla en la catedral. Para decidir dónde iban a colocar la nueva obra prima del Renacimiento, crearon un comité de 30 miembros, incluyendo artistas del calibre de Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli, para poder decidir su nuevo palco. La estatua fue entonces colocada en el corazón político de Florencia, en la Piazza della Signora, frente a la entrada del Palazzo Vecchio, donde estuvo hasta 1873. Actualmente se encuentra en la Galería de la Accademia, en Florencia, el museo más importante de la ciudad después de la Galería Uffizi.